y lo he dicho, por más mal que me caiga lo que hace Loret de Mola, por más que lo critique, yo le regatearía la protección del mecanismo. Claro que no. Si él estuviera amenazado, si él estuviera vulnerable, si hubiera un ataque en su contra, no se lo deseo. Yo sería el primero que levantara la mano y diría, el mecanismo de protección de periodistas debe de garantizar la integridad de Carlos Loret de Mola. ¿Estaría él dispuesto a hacer lo mismo por mí? No creo. Ese es el gran problema. Ahora, no, tampoco le saquemos la vuelta a esto. Creo que comparto lo que dice en algún momento Jesús Lemus aquí en Sin Censura, que nos guste o no, desafortunadamente son los asesinatos de periodistas en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, lo que dice el propio Enrique Irazoque, el titular del mecanismo de protección a periodistas. Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas es obligación del Estado. Los 3 órdenes de gobierno tienen obligaciones y responsabilidades específicas para atender el tema, dice Enrique Irazoque en un comunicado que ya había compartido con ustedes. Por eso digo que si se cuenta con la voluntad del presidente, como tal vez no se contaba con la atención y la voluntad en otros tiempos, es momento de jalar los hilos necesarios para que el mecanismo funcione, porque no vamos a cerrar los ojos. Están rebasados, la situación de violencia obviamente se ha convertido como en la tormenta perfecta, tristemente, y ya te veo en el sistema, Yasmín Ugalde. Regresé, se me había ido el internet, pero aquí estamos de nuevo. Sí, un poco retomando esto que estaba diciendo y esto último que dices, creo que es importante, sí, si bien son los tiempos del gobierno de Andrés Manuel, podemos asegurar que no ocurría solamente ahora, sino desde antes, pero bueno, pensar y voltear a ver cuál es la respuesta. ¿Qué respuesta había antes? ¿Qué respuesta hay ahora del gobierno? Me parece importante, un poco retomando esto que les decía hace un momento, de haberlos escuchado a ustedes, digo, es que hay otro panorama. Es importante abrir el debate, repensar, no solamente repensar el periodismo, ¿no? Que sería el debate que puede haber en el gremio, precisamente para definirse en el gremio, encontrarse en el gremio, sino habrá que repensar también tal vez los protocolos, los mecanismos de protección a periodistas. Es un buen momento, estamos en tiempos de transformación. Todo es posible, por supuesto, y tenemos aparte autoridades no solamente sensibles, sino honestas en decir, esto está funcionando, hay que moverle aquí, hay que moverle acá. Creo que es un muy buen momento, pero me parece también singular, que es un poco a lo que yo quería llegar hace un momento, es que este debate, así como yo los escucho a ustedes, tiene que darse también en las audiencias. Se tienen que, ahora sí que de quienes somos consumidores del periodismo, de los reportajes, tenemos que también dar ese debate, qué es lo que queremos consumir y hacia dónde está llevando esta violencia, porque la violencia se da en muchos sentidos. Digo, estamos hablando de cosas en este momento trágicas, pues, ¿no? Inminentemente, pero la violencia está ahí puesta desde muchos espacios, ¿no? Hablando de periodismo. Y es un excelente momento para repensarlo también desde estos 3 espacios, desde el gobierno, desde el propio gremio, pero también desde quienes estamos consumiendo, pues, ¿no? Las audiencias. Y claro que no somos lo mismo, dirían algunas personas en el chat. Insisto, no le deseo el mal a nadie, no le deseo amenazas, ni ataques, ni nada a nadie. Pero queda claro que los grupos de intereses, los corruptos, son los que ya gobernaron. Y no estoy diciendo que es el mundo perfecto en la cuarta transformación, ni en los gobiernos de Morena, pero nos queda claro que los que hemos luchado y levantado la voz contra esos que estaban y que ya no están, pero quieren regresar, son los más dolidos con los que hablamos
sin máscaras y honestamente. Nada más tener que dejar eso sobre la mesa. ¿Con qué cierras tú, Jorge Gómez Naredo, en esta oportunidad? Híjole, es un problema que se tiene. A mí me parece que la violencia contra los periodistas y la violencia en general en este país se empezó a incrementar con Felipe Calderón, llegó a un tope con Enrique Peña Nieto, subió y subió y subió. Creo que a partir de la llegada de Andrés Manuel se ha parado ese ascenso que existía en esta violencia, ¿no? Hay todavía muchísimas cosas por hacer y es un tema que se necesita discutir, así como se necesita discutir todo lo que tiene que ver con el gremio, con los periodistas y con las voces. Yo estoy encantado, de verdad, a mí me parece que estamos viviendo un momento muy lindo, muy gratificante, de que haya otros espacios, de que haya otras voces. O sea, el esfuerzo que hace Sin Censura, por ejemplo, que lo hace en la mañana, lo hace en la tarde, con todos los programas que se tienen, es un esfuerzo de unos de los noticieros muy bien hechos. Y me parece que desde el propio gremio se le ha atacado muchísimo a los espacios nuevos que han salido y me parece que se tienen que acostumbrar porque la pluralidad ha llegado. Y hay otras formas también de apropiarse de esta información, de transmitirla, de comentarla y de procesar información y también realizar investigaciones. Entonces, creo que es una discusión que se necesita. Y en esa discusión de la seguridad de los periodistas que debe dar, una cosa son las autoridades y otra cosa es los propios periodistas. Creo que también deben de existir todas estas cuestiones. Cuando sucedió, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, lo de Azucena Oresti, ¿no? Que hubo un mensaje en contra de ella, terrible, prácticamente muchísimos del gremio estuvieron y todos estuvieron mostrando solidaridad. Pero parecería que hay otros, ¿no? Periodistas que no ven, ¿no? Lo que está sucediendo y es una riqueza la que existe ahora en la pluralidad de voces, que me parece que es un renacimiento de esto que existía, ¿no? De tener voces más allá de las voces tradicionales, de tener voces que rebatan lo que dicen esos que parecía que antes eran los únicos que podían decir y los únicos que tenían la razón. Entonces, creo que hay que aprovechar eso. Y ahí es donde debe empezar a la discusión acerca del periodismo, de los periodistas y de la propia seguridad, además de todo lo que se precisa realizar, ¿no? Si no hay también una apuesta de parte de los municipios, de parte de los gobiernos del estado, para acabar con la violencia en contra de los periodistas, o sea, se tiene que dar, ellos también tienen que participar en ello, ¿no? Y eso es algo importantísimo porque es parte de la protección, no solamente la protección dentro del centro del país, sino de otros lugares donde hay condiciones muy particulares y hay una gran vulnerabilidad hacia la práctica de los periodistas. Muy bien, pues te agradezco, Jorge Gómez Naredo, que nos hayas acompañado. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en los espacios? Ya le preguntaré también a Yasmín cómo estar al pendiente de los esfuerzos que hacen a través del instituto. Pues sí, bueno, estamos en polemon.mx, ahí participo. Yo estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y acabamos ya de sacar, yo creo que ya se está distribuyendo en el país el nuevo número de Regeneración, que trae información sobre la reforma energética, que trae también información sobre la revocación de mandato. Y bueno, seguramente va a llegar a muchos hogares mexicanos. Y si lo quieren, también lo pueden descargar de la página de Morenflix. Y bueno, creo que esa información la tiene más clara en el instituto, está Yasmín. Hola, ¿se me cortó? Bien. Ahora fui yo, perdónenme. Ahora fuiste tú. Ahora tú te nos fuiste. Lástima, Sí. Perdón, querida Yasmín, perdón, querido Jorge. Yasmín, ¿en dónde puede seguir el debate la gente que nos ve y nos escucha
en Sin Censura a través de las redes del instituto. Así es, como bien decía Jorge, en Morenflix, ustedes así lo ponen, así como la plataforma, la otra, pero en Chairo, ahí podrán encontrar información, por ejemplo, hablando de violencia, ahí podrán encontrar algunos debates que se han dado. Está también el nuevo número de Regeneración, del que ya hablaba Jorge, y pues nada, en Facebook, en Twitter, así, Instituto Nacional de Formación Política. Agradecerte, Vicente. Claro, siempre, Yasmín, este espacio es de todos. Te mando un abrazo, Yasmín Ugalde. Te mando otro a ti, Jorge Gómez Naredo, y nos vemos pronto en otra mesa de Cuarto Grado. Por lo pronto, que descansen. Muy buenas noches.